Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a su programa de confianza para charlar de política acerca de lo que está pasando en la esfera nacional e internacional, Cuestionare. Estamos de vuelta hoy con un tema bastante novedoso, bastante reciente, y nos acompaña nuestra querida amiga Meire, internacionalista, y Elian, nuestro abogado de confianza. Muchas gracias por estar aquí. El programa de hoy vamos a hablar de lo que pasó el domingo pasado con la reforma eléctrica. Sabemos que para pasar esta reforma, pues tenía que ser, requería una mayoría calificada, es decir, 3/4 de las votaciones del Pleno, y bien sabemos que fue rechazada, no pasó. Y esta era una contrarreforma a la reforma energética de Enrique Peña Nieto, y tenía como propósito reformar los artículos constitucionales 25, 27, párrafo sexto y séptimo, y el artículo 28, párrafo cuarto. Entonces, también quería agregar una serie de artículos transitorios justamente para la reforma, la contrarreforma eléctrica. Vamos a pasar primero con Elian. Cuéntanos cuáles son los efectos legales de esta reforma, de esta contrarreforma energética, cuáles serán sus objetivos y cuál es tu análisis jurídico. La contrarreforma energética tiene tres pilares importantes. Desaparecer el despacho energético para atribuirle las responsabilidades y obligaciones a la misma CFE, incrementar el nivel de consumo de energía producida por la CFE y que el autoconsumo energético de empresas sea regulado por la CFE. Si te das cuenta, esta reforma busca darle protagonismo a la CFE, protagonismo y control a la CFE. Con la reforma energética de Peña Nieto se da pie al consumo de nuevas energías y a la creación de parques eólicos y nuevas pequeñas y medianas empresas energéticas, así como casos muy sonados como los de Bimbo y Oxxo, los cuales pues generan y autoconsumen energía entre estas mismas. La contrarreforma de López Obrador va en contra de todo eso. Aumenta el consumo de hidrocarburos y le da mayor protagonismo al CFE. Claro, pues el presidente nos estaba diciendo que justamente como con esta contrarreforma quería hacer de la Comisión Federal de Electricidad un organismo del Estado, ¿no? Con personalidad jurídica y con patrimonio propio, y para que así entonces pueda tener mayores beneficios a las empresas particulares y extranjeras. Y mire, tú, desde una perspectiva política, cuéntanos qué piensas con lo que se empezó a decir en las mañaneras. Nuestro presidente empezó a decir en las mañaneras que el no haber aprobado esta contrarreforma era una traición para la patria. Cuéntanos cuál es tu lectura política ante esta respuesta. Bueno, para empezar, creo que es importante mencionar, Elian ya nos contó un poco, pues, en qué consiste esta reforma, pero es muy importante mencionar que esta reforma era muy controversial. Yo creo que todo nuestro auditorio estará, pues lo tendrá en mente y habrá tenido en mente esta reforma por muchos meses porque era algo que se había discutido muchísimo, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. A nivel nacional porque obviamente esto iba, pues, de alguna forma a perjudicar la competencia entre las empresas privadas. Y a nivel internacional, porque pues estas empresas privadas incluyen empresas nacionales y también empresas internacionales. Entonces, de hecho, había una discusión pues muy importante sobre cómo esto, o sea, qué implicaciones tenía esto con el TEMEC, porque pues sí había algunas, pues se decía que podía haber algunas violaciones a nuestro tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, porque pues obviamente hay empresas estadounidenses y canadienses que pues invierten en el sector energético en México. Y el hecho de que toda la producción de energía se concentrara principalmente o se le diera prioridad a la CFE, pues eso, pues claro que iba totalmente en contra del principio de libre competencia, que tiene muchísimo que ver con el libre comercio y bueno, con el liberalismo en general, y que, digo, es una postura, son dos posturas completamente diferentes de ver la economía. Pues hay una postura que habla sobre cómo el Estado es el que debe proteger a la economía nacional y de esta manera, pues, si la CFE pues, es una empresa nacional, pues hay que protegerla porque es nuestra, es de México.
Pero por otro lado está esta visión de la economía en la que se promueve esta competencia entre diferentes actores, que hace que los precios tal vez sean más bajos, que motiva a cada empresa a tener a ofrecer mejores servicios para que los clientes pues vayan a comprar. Pero ahora, obviamente, si se le daba prioridad a la CFE, pues la mayoría de la gente se iba a ver obligada a comprar energía de la CFE, que además no es energía limpia. De hecho, la producción de energía limpia es principalmente en el sector privado. Entonces, bueno, muchos temas muy controversiales y por lo mismo esto controversial se vio muchísimo tanto en el debate pues, que se dio el domingo. Digo, todos podemos ver, todos tenemos acceso a los videos las grabaciones de los debates del Congreso, y podemos ver cómo, pues, o sea, no se armaron los golpes, pero verdaderamente la gente se puso, o sea, nuestros representantes se pusieron muy, pues bueno, muy apasionados, ¿no? Tanto los de un lado como los de otro. Entonces, sí, este tema controversial se vio en el debate, se vio en la votación, que de hecho, como dijiste, Regis, como bien dijiste, la votación, pues, digo, no pasó porque no tuvo la mayoría, o sea, porque no tuvo la mayoría absoluta, ¿sí? ¿No? Entonces, fueron 275 votos a favor y 223 en contra y 0 abstenciones. Entonces, aquí se ve que está súper dividida súper divididos los votos. Y después de que la reforma no pasó, pues las protestas no se hicieron esperar. Se empezaron a llamar a los que votaron en contra traidores a la patria. A mí se me hace un nombre muy grave. O sea, definitivamente eso de la traición a la patria pues bueno, ahorita ya nos parece un poco, pues digo, nosotros como jóvenes nos puede parecer un poco anticuado, tal vez, pero sí es una acusación grave, definitivamente, sí, y sobre todo para estas personas dentro de Morena que pues se consideran muy patriotas, pues el hecho de llamar a alguien traidor a la patria, pues hace muchos años hace muchos años la traición a la patria se castigaba con la muerte casi, entonces definitivamente estas acciones sí de alguna forma han puesto en peligro un poco la integridad de quienes votaron en contra. Ahorita hay iniciativas pues desenmascarar a quienes votaron en contra y poner sus fotos y ponerles traidores a la patria y así. Entonces esto definitivamente, y como en mi opinión, muchas de las cosas que hace el presidente solo fomentan la polarización. Sin duda alguna que sí, las perspectivas que luego nuestro presidente intenta manejar en sus discursos son sumamente polarizadas y esperemos que este discurso que trae no se acrecente y no llegue a sobrepasar como el derecho a la privacidad también y que no sea un poco de un evento como para difamar también a las personas y empezar a hablar mal de ella solo porque no pasó la reforma. Retomando lo que mencionabas, si bien la contrarreforma también, pues como ya mencionaba Mire, quería justamente que las plantas estatales de generación eléctrica fueran autosuficientes. Entonces aquí vemos cuál es el papel que tienen las medianas y las pequeñas empresas. Entonces, Elian, yo te pregunto a ti, ¿cómo es que esta contrarreforma, el hecho de que no haya pasado, afecta el desarrollo de todas las medianas y pequeñas empresas, de las MIPES en México? Pues a mí me alegra bastante que no haya pasado, Regis, porque pues, por suerte todo sigue igual. O sea, la reforma energética de Peña Nieto no ha tenido los efectos económicos y ambientales que se buscaban en 2013, 16. Pero el problema, yo creo que uno de los problemas que tiene esta administración es que cuando debería cortar con bisturí, corte con machete. La perspectiva que se toma cuando algo no funciona como debería de, entonces vamos a deshacer todo y vamos a empezar de nuevo con algo completamente distinto. Yo creo que la reforma energética da pie, o sea, obviamente hay cosas que se pueden mejorar, ¿no? Pero a eso se dirige la nueva economía. Necesitamos una economía sustentable, necesitamos buscar que las pequeñas, medianas y futuras grandes empresas, porque pues, después de todo, la energía sustentable pues, es un sector económico muy poco explorado que puede dar pie a mucha inversión extranjera y a un crecimiento económico gigantesco. Pues se debería fomentar el uso de energía sustentable. Deberíamos trabajar en conjunto
con y para el ambiente, para nuestra sociedad y para nuestro crecimiento y desarrollo económico. Entonces, yo creo que falta mucho por reformar. Yo creo que no estamos al 100 en cuanto a materia energética, pero es mucho mejor que siga con este rumbo. Hay países que tienen el Acuerdo de París que buscan ya la sustentabilidad total, reducir sus emisiones de carbono lo más posible. Entonces, creo que por ahí debería dirigirse México, en vez de depender de hidrocarburos y darle protagonismo a una institución deficiente. Me parece muy interesante lo que mencionas, porque si bien ya establecimos los artículos los cuales se querían reformar, pero también pues no hay que olvidar que el artículo 4 constitucional establece que también es un derecho humano tener un medio ambiente sano y que las personas se puedan desenvolver en un bienestar medioambiental, que también va muy de la mano a consideración propia con todas estas reformas en materia energética y de hidrocarburos. Mire, paso contigo ya para ir concluyendo. ¿Qué es lo que opinas de la ley minera después de que pasó todo este suceso con el rechazo de la contrarreforma? Pues tenemos la aparición de la ley minera. Entonces, ¿cuál es tu lectura política? ¿Cuál es tu análisis? Bueno, digo, como estamos comentando hace rato, igual con Elian, es que al final de cuentas esta ley minera, la reforma de la ley minera, que sí pasó, que de hecho fue, pues se presentó al día siguiente en el Congreso y sí pasó, y de hecho la sesión del Congreso contó con mucha ausencia por parte del grupo opositor, principal, o sea, del grupo de la oposición principalmente, y digo, era era una reforma que pues no era una reforma constitucional, entonces no necesitaba, no necesitaba tantos votos a favor. Entonces pasó fácilmente, casi no se discutió, porque por una parte no necesitaba tantos votos y por otra parte muchos de los miembros de la oposición no fueran. Pero este es un tema muy político porque en realidad, como estábamos mencionando hace un rato, sí se hicieron algunos cambios a la ley minera, pero de todas maneras el artículo 27 constitucional dice que todos los recursos del suelo mexicano pertenecen a la nación. Entonces, pues no cambia mucho. O sea, la condición de las pues sí, de la ley minera. Es importante que se tenga en cuenta que ahora que México cuenta con un recurso natural muy importante que es el litio. Entonces ahí es donde eso hay que considerarlo dentro de ese tema de la minería. Pero sí, es un acto completamente político. O sea, de hecho, AMLO creo que antes había mencionado que ya tenía como su plan, digo, no con esas palabras exactamente, pero ya tenía como su plan B por si se cometía alguna traición relacionada con la reforma energética. Entonces, como que es una forma de, como hace bastante, es una forma de desviar un poco la atención. En lugar de que estemos hablando sobre que, ok, no pasó la reforma energética, es como un premio de consolación para que no quede tan mal su gobierno y digamos como, no, pero bueno, esto sí pasó y en esto sí se pudo y en esto sí ganó la nación y claro, como siempre, pues digo igual, si ven los videos, pues se super exageraron los resultados en cuestión de la reacción de los diputados. Y bueno, más que nada es esto, o sea, verdaderamente tenemos pues a un gobierno que está promoviendo esta confrontación y está hablando sobre pues sí, sobre traídos a la patria y sobre oposiciones y o sea, parecen como luchas de poder cuando en realidad lo que se debería buscar cuando se está como pues, reformando la ley es mejorar las condiciones de México. Y definitivamente sí, o sea, creo que sí es importante tener, pues sí, cierta soberanía energética, sí tener pues unas buenas condiciones en estos temas, o sea, aprovechar nuestros recursos naturales. Sí, definitivamente el petróleo es un recurso natural que tenemos en México, pero es un recurso natural que pues que ya está viejo, o sea que definitivamente ya no deberíamos depender tanto de él, aunque todavía dependemos, pero deberíamos estar no saliendo de allá. Y si bien los recursos naturales son muy importantes, la economía es muy importante, creo que no podemos, o sea, no deberíamos dejar que estos temas pasen por arriba de la cohesión social. Y esto es lo que está pasando con este gobierno, que está buscando muchas políticas y está buscando promover su propia agenda. Y de hecho, esa fue una de las razones por las que no pasó esta reforma, esta contrarreforma, porque se tenía una postura cerrada de que no se le iba a cambiar ni una sola coma.
Entonces, obviamente no iban a convencer a nadie así. Y si tú no quieres, o sea, si tú no estás dispuesto a negociar, ¿cuál es el futuro de la política? O sea, definitivamente la política debe ser un tema de negociación, no tanto, la negociación no es corrupción, la negociación es tratar de buscar pues acuerdos comunes que nos beneficien a todos. Y digo, tal vez, o mínimo a la mayoría, o que estemos algo contentos todos, no cerrarnos en nuestra postura, en nuestra agenda, y que los demás o se acoplen o son traídos a la patria. Entonces, creo que es algo que hay que destacar igual. Y pues nosotros también pues promoverlo de nuestra parte, o sea, buscar, no ser como, o sea, no imitar a estas posturas. Sin duda alguna, completamente de acuerdo con lo que mencionas. Mire, la política creo que es un proceso muy complejo, pero que siempre se tiene que garantizar el bienestar común y obviamente como la salvaguarda de los derechos humanos y pues todas las necesidades que el país necesite y la misma ciudadanía. Y pues ya para finalizar, Elian, ¿cuáles son tus comentarios finales que, que nos comentas? Yo creo que es importante observar, y esto es algo que comento contigo constantemente, ¿no? ¿Cómo a veces o sea, la política tiene este efecto corruptor con el marco normativo mexicano? Considero indignante que el ejercer algo tan importante como es la democracia, ¿no? O sea, de que yo después de todo, como diputado, como senador, yo represento un sector poblacional y al ejercer tu obligación como servidor público al rechazar o favorecer un proyecto de reforma, se me califica como traidor a la patria. Es una acusación altamente grave y el utilizar recursos públicos como lo es la mañanera para descalificar es un acto autoritario y antidemocrático. Es horrible. También, pues, completamente de acuerdo con lo que dice Mireya de la reforma a la ley minera. Es una reforma absolutamente innecesaria. El artículo 27 constitucional te da eh, control directo sobre todos los minerales en el subsuelo mexicano. Es ridículo. Y a su vez, pues también extraer el litio es algo completamente complejo. O sea, no tenemos la infraestructura para poder extraer el litio. Entonces, pues realmente el discurso que llevan actualmente, lo único que hace es conservar algo ahí para que se eche a perder y nunca usarlo. Y a su vez, pero algo que me gustaría señalar, tuve el gusto de escuchar el discurso de Noroña y ya llegó de verdad, ¿no? O sea, después de todo, las premisas que señalan pues no son incorrectas, ¿no? Hablan de crecimiento económico, hablan de aprovechar nuestros recursos naturales, hablan, incluso señalan las minas de Canadá que hay en México, ¿no? Y cómo eso afecta a nuestro medio ambiente y cómo debemos de emanciparnos de otras naciones. Y creo que eso es importante. O sea, creo que los modos no son correctos, pero las premisas sí. Y pues ya, me despido con eso. Muchas gracias, Elian. Paso contigo, mire, ¿cuáles son tus comentarios finales? ¿Cuál es tu análisis? Pues digo, más que nada ya había pues como que dicho un poco cuál es o sea, pues mis conclusiones sobre esto, pero sí, o sea, retomo lo que dice Elian, o sea, definitivamente o sea, hay objetivos que no son incorrectos. O sea, definitivamente lo que se busca, o sea, que de hecho para superar estos temas de polarización, lo que hay que hacer es como que buscar digo, puede sonar un poco idealista, ¿no? Pero como que buscar los puntos en común, buscar las cosas buenas que está buscando la otra parte. Y lo bueno que está buscando la otra parte es pues esta autosuficiencia, esta soberanía pues esta capacidad de controlar nuestros propios recursos. Pero también, como menciona Elian, hay que reconocer nuestras limitaciones. Entonces, en el sector minero, en el sector energético, nos toca exigir, claro que nos toca exigir una competencia justa, claro que nos toca buscar que pues nuestros recursos nos traigan beneficios pues, a los mexicanos, pero eso no implica, eso no va de la mano con pelearse con el sector privado o pelearse con las empresas extranjeras. Sí, hay empresas extranjeras y empresas mexicanas también,
pues, que sí, cometen actos de corrupción, que contaminan, todo, o sea, sí, pero también tienen muchísimo que aportar. Entonces, yo creo que es importante pues, reconocer eso. Y eso es pues, algo en lo que el actual gobierno se está quedando muy corto. Eh, entonces, pues sí, digo, tal vez o sea, sí, tal vez el gobierno no lo está haciendo, pero gracias a Dios el gobierno no es México. Nosotros somos México y nosotros podemos pues tomar estas pequeñas decisiones en nuestra vida y en nuestras profesiones y desde donde nos toque tomar esas decisiones de ir construyendo un México que pues verdaderamente beneficie a todos los mexicanos, o sea, que sea bueno para todos los mexicanos. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, Mire, Elian, por acompañarnos en este programa de Cuestionare. Y no se olviden de sintonizarnos por TV Utlab en Facebook y en YouTube. Muchas gracias.